Los Guaira dicen: voy a sacarte de esta locura. Veremos si efectivamente esto se traduce en las modificaciones al proyecto de ley Ómnibus, porque claro, son muchas las entidades vinculadas con el agro que han ido a plantear cuestionamientos al tema de retenciones, no tanto a las de regulación económica, sino al mantenimiento de estas restricciones impositivas. Justamente Pablo Ginestet participó de este debate en estas reuniones en comisión, en los plenarios de comisiones que se dieron en diputados. Él es dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas y en este sábado lo estamos convocando a compartir este rato aquí en Palabra de Campo. Hola Pablo, buen día, soy Marcelo Pérez Fantoni, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Un gusto poder estar charlando con ustedes. Pablo, es interesante porque siguiendo justamente la participación allí en el plenario de comisiones, una de las cosas que plantearon fue que más allá de cuestionar las medidas impositivas, cuestionar estas retenciones que se quieren ampliar a distintos rubros, más allá de que finalmente el texto final parece que va a estar quitándoselas algunas economías regionales. Ustedes hablaron de shock productivo, como para ir un poco planteando algo distinto al tema retenciones, y me parece que es interesante que nuestra audiencia conozca qué es lo que plantearon. Claro, a ver, nosotros lo que decimos es que tenemos que salir de este círculo vicioso que hemos entrado en los diferentes gobiernos, de que la manera de ajustar los presupuestos a déficit cero, que nos parece bárbaro, que es algo que nunca nos deberíamos haber apartado del déficit cero, no tiene que ser resuelta subiendo impuestos. Tenemos que empezar a dar incentivos a la producción para que, bueno, mediante más producción se vayan generando esos recursos adicionales. El ejemplo que nosotros dimos en la Cámara de Diputados es: Argentina producía, cuando le sacaron las retenciones al trigo y demás, llegó a producir 20 millones de toneladas, entre 19 y 20 millones de toneladas, 3-4 años seguidos. Ahora, el año pasado, producto de la sequía, bajamos a 10, este año volvimos a 15. Si logramos volver a hacer 20 millones de toneladas de trigo para esta campaña, si se dan las medidas y las señales adecuadas, esos 5 millones adicionales representan mayor cantidad de recaudación de derechos de exportación que subirle 3 puntos al trigo, digamos, ¿no? Entonces se compensa, al contrario, se recauda más y se produce más. Entonces lo que nosotros planteamos es: no aumenten las retenciones y den incentivos y un panorama de largo plazo, de mediano plazo, de que la producción va a aumentar y van a terminar recaudando más, ¿no? Porque si hoy subimos los derechos de exportación, la producción va a quedar igual o caer, y a la larga ya sabemos lo que pasa con los derechos de exportación. Los 20 años de kirchnerismo nos han prácticamente graficado el desastre que han hecho, ¿no? Ahora, es interesante esto que vos planteás, porque por un lado uno piensa, ¿no?, que es hasta contradictorio, que por un lado se quiere ir al déficit cero y al mismo tiempo subo retenciones o mantengo retenciones, pero en algunos casos las subo. Entonces es como que, si vamos a ir bajando el déficit, ¿para qué quiero retenciones? Si supuestamente estoy planteando una reducción del Estado, estoy planteando una reducción del déficit, entonces es casi como que no hay lógica en este planteo. Lo que uno desde el sector plantea y dice: bueno, nosotros ya venimos con las retenciones, no las queremos ni para nosotros ni para nadie, entendemos la situación de emergencia que tiene hoy el país, que hay que ir digamos, que venía con un déficit muy grande y hay que ir a cero rápidamente. Lo que decimos es: bueno, está bien, ya que no me subas, por lo menos déjame como estamos, porque ya estamos complicados, ¿no? Y como vos decís, se plantea que vamos a bajar el Estado, que vamos a achicar el Estado y demás. Bueno, pongamos un horizonte de que si se van curpiendo ciertas pautas, me empezás a bajar las retenciones. Busquemos un cronograma en que los productores y el Estado nos vayamos adecuando a una baja progresiva de las retenciones. Porque hoy en el presupuesto, como se presentó, digamos, recordemos que Milei pedía esta vigencia y su potestad para subir las retenciones y bajarlas hasta el final de su mandato. Entonces nos hemos sorprendido por el hecho de decir: bueno, pero al final no cambia nada, seguimos en la misma, ¿no? Claro, porque la sensación es que si, por ejemplo, su plan no resulta, no le llegan a dar todo lo que él está pidiendo en este proyecto, más allá de las modificaciones que se están incorporando, o no resulta su idea, siempre el manotazo más rápido es: le subo retenciones al campo.
Claro, nosotros, una de las cuestiones que planteamos es que invitamos también a los legisladores, intendentes, gobernadores y demás funcionarios. Digamos, todos vemos en el interior que todavía queda mucho por ajustar, digamos, de gastos superfluos del Estado, de ineficiencia, de un montón de cosas, que bueno, que dentro de esa maraña que es el presupuesto, busquen la manera de achicar esos kioscos que hay todavía, para que no sea necesario aumentar las retenciones en esta emergencia que hay que pasar ahora, porque, digamos, si aumentamos los impuestos, la actividad va a seguir cayendo, porque ya la Argentina no resiste más impuestos. Digamos, Milei la otra vez decía, no hay más plata. Bueno, el bolsillo del contribuyente, de cualquier contribuyente argentino, no el del sector agropecuario, tampoco tiene más plata para seguir poniendo. Y si no cambiamos esta lógica de bajar los gastos, o, digamos, agresivamente y dejar de aumentar impuestos, nunca vamos a tener ese shock productivo que necesitamos para salir adelante. Sino es como que nos vamos enterrando de a poquito, pero cada vez un poquito más, ¿no? Entonces lo que tenemos que tratar de decir, bueno, de salir de esa inercia de estar aumentando impuestos todo el tiempo, ¿no? Estamos charlando con Pablo Ginester, que es dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas. Hay una cosa que me llamó la atención, que vos estabas planteando respecto, por ejemplo, del aumento de la producción de trigo y qué podía pasar, por ejemplo, con un excedente. Una de las cosas que también se plantean justamente es el tratar de avanzar en generar más producción. Vos ponías el ejemplo del trigo. También se habla mucho de cuánto se puede incentivar, por ejemplo, para que haya una recuperación de las cabezas de ganado, como para también eso contribuya a que baje el precio interno de la carne. En el caso que vos ponías del trigo, ¿también esto colaboraría a bajar precios internos? Porque esta es la otra gran cuestión, que es el alto costo de los alimentos a nivel interno. Digamos, a la larga, los derechos de exportación lo que hacen es limitar la producción, ¿no? Y eso a la larga termina encareciendo los alimentos, como vos bien das el ejemplo de la hacienda. Digamos, no se ha incentivado la producción y tenemos la misma cantidad de cabezas que hace 20 años y tenemos 10 millones más de argentinos que hay que alimentar, ¿no? Entonces, con el mismo stock es muy difícil. Y eso es producto de las malas políticas, ¿no? Y en el caso de la ganadería es peor porque los plazos son mucho más lentos y más largos. Digamos, la agricultura en 6 meses, 7 meses está la cosecha y se puede dar un círculo virtuoso rápidamente. La ganadería lleva años de buenas señales y que para que se vaya recuperando. Además este gobierno tomó medidas buenas en ese sentido, en el hecho de que sacó los cupos de exportación, los cortes prohibidos y demás, pero también llevó del 7 o del 9 al 15, va a llevar los derechos de exportación a la carne, o sea que va a tener un efecto neutro, a lo mejor en el precio al ganadero, digamos, ¿no? Entonces, digamos, aumentar la producción por ahí no va a ser lo tan rápido que uno desearía. Sí, y además lo trato de enganchar con algo que también vos planteás, que es, por un lado, tenemos esta cuestión de un aumento poblacional que hace que necesitemos una mayor cantidad de productos para satisfacer esa demanda, y por otra parte también tenemos nuevos mercados que están ávidos de conseguir los productos argentinos. Entonces también como que es bastante complejo el panorama de lograr ese cierto equilibrio. Por un lado, garantizo el alimento para los argentinos y por otro lado trato de abastecer a esos mercados que están demandando esos productos, porque es una de las cuestiones con la que también hemos convivido en estos últimos años, que es este tema de que Argentina es un poco el reservorio productor de alimentos a nivel mundial, pero curiosamente tenemos una gran demanda de alimentos internos que la gente tampoco llega a comprarlos. Es una situación bastante curiosa. Sí, igual, digamos, muchas de las cosas que terminan siendo caras dentro del país, de los alimentos, tienen que ver con un poco con lo que muchas de las cuestiones que están planteadas en la ley de que hay que desregular y cambiar, ¿no? Hay muchas tasas, registros, burocracia, un montón de cuestiones que en el medio que hace, por ejemplo, el trigo, como mucho el 10% y la incidencia, digamos, en el precio del pan. Digamos, con 1 kilo de trigo se termina, en proporciones se hace 1 kilo de pan. Hoy 1 kilo de trigo vale 180 pesos, digamos, ¿no? Y 1 kilo de pan está pasando los 2.000, digamos. Bueno, ¿por qué pasa de 180 a 2.000, digamos? Bueno, en el medio hay un montón de cuestiones desde costos, de impuestos, ingresos brutos de las provincias, uno de los
peores impuestos que hay porque se va acumulando a lo largo de la cadena, que normalmente no se le da mucha importancia, pero es tremendo. Hay cadenas como la parte de la carne, el pan y otras cosas, que a lo mejor el 15% del valor final terminan siendo estos impuestos acumulativos, que básicamente es la base de recaudación de las provincias, que eso es algo que también hay que encarar y afrontar. Pero bueno, muchos de los costos terminan siendo costos internos que tenemos a la hora de que el alimento le llegue barato al consumidor en la góndola, ¿no? Normalmente con todas estas intervenciones siempre el que termina perdiendo es el consumidor y el productor. En el medio ganan todos. Más clarito, hay que echarle agua. Pablo Ginestet, gracias por este contacto en la mañana de Radio 10 aquí en Palabra de Campo. Un abrazo. No, un gusto y a disposición. Estás escuchando Palabra de Campo. Palabra de Campo. Con Daniel Aprile en Radio 10.